Si se van conectando algunos más, pues ya habremos iniciado. Pues bienvenidos a este webinar, que vamos a ver nuestros diferenciadores contra la competencia. Lo primero, pues debo de leer el Safe Harbor, ¿no? Que la siguiente presentación tiene un objetivo de exponer las líneas generales en la dirección que están tomando los servicios de Oracle y tiene solamente un carácter informativo. No se trata de información que se pueda tomar para incorporar en ningún contrato ni ser la base de una decisión final de compra. Los precios y tiempos mostrados pueden cambiar dependiendo del momento y según decida Oracle. A ver que no se pasa la presentación. Ahora. Bueno, deciros que esta ya es una de las varias sesiones que llevamos ya hechas, que si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerla a través del Q&A. De hecho, veo ya que se ha encendido la bombillita, ¿no? Alguna hay por ahí. Y si queréis ver sesiones anteriores o estar al día de las noticias que vayamos publicando, ahí tenéis nuestro enlace en LinkedIn. Presentar a los que vamos a estar aquí hoy. Todos somos arquitectos especialistas cloud para el mercado de España. Nos acompaña Antonio Gómez, Manuel Avilés, Ricardo Vilche y yo mismo, que soy Paco Vega. En esta sesión lo queremos hacer un poco distinto que lo hemos hecho otras veces, en las que hemos hablado de las características diferenciadoras de nuestro cloud frente a otros, pero esta vez lo queremos hacer de una manera un poco más práctica y vamos a hablar de eso mismo, pero a través de casos de uso. Estáis viendo un poco la agenda de los casos de uso que vamos a ver durante la sesión de hoy y os dejo con Ricardo, que os va a explicar el primer caso. Me quito el mute. Hola a todos, soy Ricardo Vilche, soy ingeniero cloud del equipo de preventa de Oracle en la oficina de Málaga. El primer caso que vamos a contar hoy trata de un programa que tiene Oracle que permite que los clientes que tienen licencias de base de datos Standard Edition puedan moverse a la nube utilizando la base de datos autónoma y al mismo tiempo puedan beneficiarse de ciertas ventajas de coste y de funcionalidad que vamos a ir viendo durante el caso práctico que comentaba Paco. Primero voy a daros un poco de contexto sobre el programa en concreto y también sobre cómo los clientes pueden moverse desde on-premise a la nube. En esta tabla podéis ver los tres casos que tenemos. En primer lugar, cualquier cliente que tenga una base de datos Oracle, en este caso estamos hablando de Standard Edition, puede irse a alguno de los tres proveedores de Oracle que están autorizados, propio Oracle, Azure y Amazon, y lo pueden hacer simplemente moviendo su licencia, reutilizando su licencia en infraestructura, en una máquina virtual. Aquí hay que hacer la salvedad de que el licenciamiento de esa base de datos es más restrictivo si la llevas a Azure o Amazon. Lo veremos en detalle en el caso. El segundo caso en concreto se trata de llevar esa licencia a un servicio gestionado de base de datos. En el caso de Oracle puede ser nuestro servicio Database-Based Service, el más básico, de PaaS, o la base de datos autónoma, mientras que en el caso de Amazon puede ser RDS. Microsoft Azure no tiene un servicio gestionado de base de datos que permita esto. Y el tercer y último caso consiste en que, de nuevo, llevemos nuestra base de datos a un servicio gestionado, un PaaS, pero sin licencia, simplemente con un modelo de licencia incluido en el cual hay una suscripción por la cual el cliente paga por el uso que hace del servicio. Nosotros nos vamos a centrarnos en el día de hoy en estos dos casos de uso que veremos. Siempre moviéndonos a un servicio gestionado y llevando la licencia o utilizando un modelo de licencia. Os he hablado de un programa. Os voy a contar un poco las características dando contexto, ¿no? Todavía de qué es este programa que le llamamos Bring Your Own License de Standard Edition a base de datos. En primer lugar, decir que es un programa permanente, no es una oferta, no es una promoción temporal de Oracle. Es un programa que lleva 4 años en vigor y que además creemos que es desconocido para la mayor parte de los clientes que tienen base de datos Standard Edition.
El programa requiere que el cliente mantenga activas sus licencias de base de datos Standard Edition, es decir, que tengan soporte al día. Dentro del programa, para cualquier cliente que tenga una base de datos por cada procesador de base de datos Standard Edition que tenga un cliente, Oracle te da derecho a montar hasta 4 CPUs, hasta 4 cores físicos de base de datos autónomos. Si la licencia que tiene el cliente es de usuario, por cada 10 usuarios podrá montar un core o una CPU de base de datos Standard Edition. Si, sin embargo, el cliente lo que tiene es nuestro ERP JD Edwards, con la licencia que se llama Technology Foundation, el cliente va a tener derecho a montar una CPU de base de datos autónoma por cada 10 usuarios de JD Edwards. Hay que hacer una salvedad aquí, es que la base de datos Standard Edition no permite crear arquitecturas de disaster recovery, está limitada en eso. Sin embargo, este programa, en este modelo, el cliente sí va a poder montar arquitectura de disaster recovery con autónomos, con base de datos autónoma, sin la necesidad del coste añadido de comprar una licencia de ActiveData. Y por último, una limitación que tiene el programa. El tamaño de la instancia máxima de base de datos que se puede montar si utilizas el programa es de 8 cores, de 8 OCP. ¿Por qué 8? Bueno, eso tiene que ver con la limitación que ya de por sí tiene la base de datos Standard Edition de utilizar un máximo de 16 threads, de 16 cores. Que se ha movido. Un segundo. Hacia atrás. Un momento que se nos mueve. Aquí. Existe una limitación de 16 hilos de ejecución, 16 threads a la hora de utilizar la base Standard Edition. Sin embargo, el total de las OCPUs que se pueden utilizar de este servicio no está limitado. Pongo un ejemplo. Un cliente tiene 4 licencias de procesador de Standard Edition. Esas 4 licencias le dan derecho a utilizar hasta 16 OCPUs, 16 cores de la base de datos autónoma. Esas 16 OCPUs las pueden distribuir a su gusto. Es decir, puede montar, por ejemplo, 8 instancias de 2 cores o 2 instancias de 8 cores, que es el máximo que permite Oracle. Es decir, hay libertad total en el número de instancias que se creen de este servicio. ¿Pero qué es esto de la base de datos autónoma? Muchos de vosotros la conoceréis. Para los que no saben lo que es, pues es como un modelo SaaS, un software como servicio, de base de datos Oracle. Está montada sobre Exadata, que es nuestra plataforma de hardware hiperconvergente. Digamos que es el hardware más potente que hay en el mercado para ejecutar bases de datos, no solamente Oracle. Y tiene una serie de características que la hacen muy diferencial con respecto a cualquier otro modelo. Como un ejemplo. Tiene escalado automático en caliente, es decir, la base de datos va a escalar hacia arriba y hacia abajo en función de la carga de la aplicación que vaya recibiendo. Esto nos lleva a un modelo de pago por uso real. Es decir, Oracle va a facturar por el uso que haga la base de datos de su capacidad de cómputo en cada momento. Permite actualizaciones de versión y de parches de manera automática, sin que el cliente tenga que actuar. Todos los backups son automatizados. El provisionado es automático. En menos de 2 minutos puedes tener una base de datos autónoma funcionando y en capacidad de operación. En general, el cliente solamente se va a dedicar a la gestión de su modelo de datos o a todo lo relacionado con este modelo de datos, mientras que Oracle puede asumir la responsabilidad del resto, de la administración del resto. Siempre y cuando que el cliente quiera. Oracle te deja que puedas asumir más responsabilidades, pero la idea es que eliminemos la capacidad de error humano y que sea Oracle quien asuma esa responsabilidad. Sabiendo ya esto y teniendo un poquito el contexto, vamos a dar un poco de detalle de qué aporta este programa. Si tuviéramos un cliente que tiene una base de datos Standard Edition en su data center, en el IaaS de algún proveedor cloud o incluso en el servicio gestionado de Amazon, le podríamos decir que, haciendo un símil automovilístico, que tanto nos gusta en Oracle ahora, pues que tiene un buen coche, tiene un coche de gama media alta, un Mercedes, por ejemplo. Lo que Oracle propone con este programa es que el cliente mueva esa base de datos pues a un Fórmula 1 y que reciba las prestaciones y el rendimiento de un Fórmula 1 con el coste que le podía costar cambiarle las ruedas al Mercedes. Esta afirmación puede sonar muy exagerada,
Pero precisamente la idea de hoy es que, con este caso práctico que ahora vamos a enseñar, veáis que lo que estoy diciendo no es tan descabellado. En eso nos vamos a centrar a partir de ahora. En un caso práctico. Un escenario de ejemplo, que es un escenario real, podéis ver desde dónde partimos. Pues partimos de un cliente de Oracle que tiene una licencia de Standard Edition 2. La tiene montada sobre un servidor con arquitectura Intel, donde hay 4 cores físicos, memoria 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Bien, ese escenario de partida lo vamos a convertir en dos. Uno para la competencia, para Amazon, que es el único que ofrece un modelo gestionado. Un escenario con Amazon RDS, tanto con licencia incluida como con Bring Your Own License, es decir, utilizando la licencia que el cliente ya tiene. Vamos a utilizar la familia de instancia que veis ahí, que es la más cercana a las características del cliente ahora mismo. 8 Virtual CPU, que son 4 cores físicos, 32 GB de RAM, 1 TB. Y en el caso de Oracle vamos a utilizar este programa que os estamos describiendo hoy. Es decir, vamos a llevar la licencia Autonomous Database utilizando el programa. El shape, la instancia de Oracle Autonomous es flexible. Nosotros vamos a tomar 4 CPUs. La memoria va a ser 32 GB, que es el equivalente a esos 4 cores, y 1 TB de almacenamiento. La utilización va a ser del 100%, es decir, va a estar la base de datos encendida todo el tiempo. Y de inicio, para que la comparación sea justa, no vamos a utilizar el autoescalado de la base. Es decir, 4 cores contra 4. En este tipo de comparativas, pues es cierto que se suelen cocinar un poco, ¿no?, para que salgan a favor del que la está presentando. Que nosotros queremos ser transparentes, por eso ponemos aquí exactamente qué estamos utilizando como base para la comparativa. Hemos ido a la calculadora de precios de Amazon, hemos reflejado las características de su escenario y los pantallazos muestran cuáles son los precios para esas características en cada caso. Sin trampa ni cartón, exactamente lo que dice la web de Amazon. Para daros más detalles, vamos a utilizar instancias reservadas a un año, lo cual ya supone un descuento en el servicio de Amazon sobre el precio de lista. Lo hacemos así porque es el equivalente al modelo de facturación de Oracle, que es a un año. Vamos a utilizar multi-asset, es decir, la base de datos de Amazon RDS va a tener una base de datos de stand-by replicando en pasivo. Hacemos esto ¿por qué? Pues porque nuestra base de datos autónoma siempre está montada en alta disponibilidad, utilizando un clúster de RAC de manera transparente, mientras que Amazon no permite utilizar RAC, no está certificado. Esto, el multi-asset, es lo más cercano a eso que podemos utilizar para que la comparativa sea justa. Incluso cuando, desde el punto de vista técnico, la base de datos autónoma en ese aspecto es superior. El almacenamiento de Amazon va a ser estándar, no va a haber IOPS dedicadas. La diferencia, esto desde el punto de vista de coste, es mejor en Amazon, reduce el precio en Amazon, mientras que nosotros ofrecemos más IOPS, hasta 50.000 IOPS por volumen, pero van incluidos en el precio. Cual ahí nuestra comparativa sigue siendo técnicamente superior. Y añadimos un soporte business de Oracle, bien para que haya una comparativa real con Oracle que lo incluye en el caso. Para el sizing y los precios de Oracle recurrimos a la calculadora de precios de cloud, al CodeStream. Con ese escenario que acabamos de describir, estos son los números que salen. No me voy a detener en los números, simplemente os llevo a la última fila donde están los totales anualizados. Sí os voy a describir brevemente qué incluye cada escenario. En el escenario de arriba, el primero, pues es el del programa de Bring Your Own License de Autonomous. El primer ítem es simplemente lo que cuesta el servicio para Bring Your Own License, el almacenamiento y los backups, y el soporte de la base de datos que tiene el cliente, que hay que mantenerlo para poder hacer uso de este programa. El segundo escenario es el escenario en Amazon RDS sin mantener la licencia, es decir, la licencia va incluida, que incluye pues, el servicio RDS de Amazon, el almacenamiento y el backup, y el soporte de Amazon, ¿vale? No el de Oracle. Y en el tercer escenario subimos la base de datos a RDS, pero reaprovechamos, utilizamos la licencia que ya tiene el cliente de Standard Edition. Ahí tenemos el costo del servicio de RDS para Bring Your Own License, el almacenamiento y los backups, y tenemos que añadir una licencia adicional, precisamente por eso que mencionaba al principio de que el licenciamiento de la base de datos Oracle en Amazon y Azure es algo más restrictivo. Para cubrir las 8 virtual CPUs del escenario de la familia que estamos utilizando de RDS, es necesario aportar una licencia más de Standard Edition. De ahí que pongamos ese precio anualizado en el primer año. Y tengamos que añadir el coste del soporte, que va a ser el doble con respecto
escenario inicial para cubrir el soporte de los dos procesadores que ahora tiene. Y por último, añadimos el soporte de AMD. Simplificando esto y haciendo un análisis a 3 años, donde comparamos los 3 escenarios, podéis ver que la diferencia es bastante significativa a favor del escenario de traer la base de datos, la licencia de base de datos, a base de datos auto. Y no por poco, estamos hablando de casi 25.000 euros si vamos con licencia incluida y más de 30.000 si optamos por el modelo Bring Your Own License de Amazon. Ya de por sí esto, hay que ver el valor añadido. No estamos comparando una base de datos Standard Edition en Oracle contra una base de datos en Standard Edition en Amazon. Estamos comparando el Mercedes contra el Fórmula 1. Con lo cual ya empezamos a ver esas diferencias, ¿no?, que os comentaba al principio. Pero bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a este tema. Supongamos que ahora planteo un escenario como este, un escenario teórico en el cual la aplicación del cliente trabaja utilizando un entorno, perdón, un trabajo batch por las noches de madrugada que le lleva al 40% de carga, durante el día, durante la noche. Esa base de datos está al 60% y el resto está al 20%. Si nosotros activamos el autoescalado en la base de datos autónoma, cosa que podemos hacer en cualquier momento, el escenario va a cambiar. Si recalculamos los precios con respecto a lo que habíamos hecho antes, pues podemos ver que el escenario de la base de datos autónoma pasa de unos 15.000 anual a unos 10.000 anual. Y si recalculamos el análisis a 3 años, vemos que la diferencia ya se dispara, pasando a más de 40.000 euros si comparamos con el escenario de Amazon, licencia incluida, y casi 50.000 en 3 años si comparamos con el escenario de Bring Your Own License en Amazon. Pero no solo eso. Como decía antes, estamos comparando cosas distintas. La base de datos autónoma equivale a una base de datos Enterprise Edition con todas las licencias, todas las opciones que la base de datos Enterprise Edition puede ofrecer. Cualquier cliente, cualquier persona de las que estén en este webinar y sepa cómo funciona el licenciamiento de Enterprise, sabrá que es mucho más caro que Standard Edition y que además cada una de las opciones supone un coste añadido. Pues bien, esta base de datos autónoma es una base de datos Enterprise, pero además incluye todas las licencias que veis en la slide, lo cual permite dar un salto pues, en cuanto a performance, en cuanto a disponibilidad, a seguridad y a gestión en la base de datos y en la aplicación que el cliente estaba usando previamente. Pero no solo eso, ¿no? Un pasito más adelante. La base de datos autónoma no es solo una base de datos Oracle, es una plataforma en la cual los clientes pueden desarrollar cosas. Pueden desarrollar aplicaciones low-code utilizando Apex en un entorno serverless, un entorno gestionado por Oracle. Pero también pueden diseñar, entrenar y poner en producción modelos de Machine Learning que actúan directamente contra los datos de la base de datos. De nuevo, sin hacer nada, sin añadir nada. O pueden crear aplicaciones que utilicen información geográfica, geolocalización o aplicaciones basadas en graph. De nuevo, en entornos serverless, gestionados por Oracle y por el mismo coste, sin añadir. Y ya para terminar, más valor añadido sobre lo que podría tener una base de datos Standard Edition on-premise, sea donde sea. La base de datos autónoma te ofrece un conjunto de herramientas para la gestión, la integración de los datos que vas a utilizar. Por ejemplo, puedes cargar datos de distintas fuentes heterogéneas. Puedes transformar esos datos. Es decir, tienes un ETL, LT en este caso. Puedes definir modelos para aplicaciones de Business Intelligence. Puedes detectar anomalías o patrones en tus datos o incluso puedes compartir los datos con otras bases de datos autónomas con mucha facilidad. Como veis al final, esta comparativa, ¿no?, del Fórmula 1 con el Mercedes, pues no es tan descabellada. El valor que añade Oracle y el coste tan reducido a la hora de hacer este paso me justifican, ¿no?, que digamos que estamos pasando de un coche normalito pues a un Fórmula 1 del equipo Red Bull. Y aquí lo dejo. Si tenéis cualquier pregunta, tenéis el chat, también os podéis contactar luego offline y encantados de responder. Doy paso a mi compañero Antonio Gómez, que va a hablarnos sobre aplicaciones de 3 capas. Muchas gracias, Ricardo. Vale, pues bueno, ya habéis visto uno de los casos de uso y bueno, algunos de los que pues no esté habituado o no tenga
ámbitos de trabajo en base de datos Oracle le parecerá que el cloud de Oracle pueda estar orientado a solo productos Oracle, pero no es así, ¿vale? El cloud de Oracle es uno de los hiperescalares, es un cloud público generalista, y aquí el ejemplo que vamos a ver, ¿vale? Esperad que no puedo cambiar. Vale, es el de una aplicación, es el despliegue de una aplicación general que podríamos tener, una aplicación web, y vamos a hacer un escenario de partida con una aplicación en 3 capas, todas ellas en redes privadas. Vamos a añadir elementos de NAT Gateway, un par de balanceadores de carga, un sistema de administración a través de VPN y algunos elementos igualmente de red para realizar un enrutado centralizado. Los elementos que vamos a desplegar en cada uno de los escenarios que vamos a hacer con OCI, con Azure y con AWS son de carácter ilustrativo, ¿vale? Quizás pues en otro despliegue alguno de estos elementos no sería necesario, pero lo hacemos para destacar las capacidades que OCI vais a encontrar en OCI respecto a los otros fabricantes. En el caso, aquí veis las arquitecturas que igualmente, como ha dicho Ricardo, en el caso de base de datos, hemos hecho con las propias calculadoras de todos los fabricantes. Hemos hecho las distintas arquitecturas, hemos desplegado cada uno de los componentes. Hemos hecho igualmente la comparación con una reserva de máquinas a 1 año, es decir, en aquellos elementos que pueden tener reserva, en este caso sin pago upfront, sino mensual. Y, por ejemplo, en AWS lo hemos colocado esta infraestructura en Frankfurt. Igualmente hemos hecho el ejercicio con Azure, ¿de acuerdo? Hemos puesto los distintos elementos que necesitamos para esta arquitectura en 3 capas y con comunicaciones, y hemos debido elegir, para ser la más cercana, los precios de Germany West Central, ¿de acuerdo? En el caso de OCI, ya vemos algunos elementos en las asunciones. No hemos asumido, no necesitamos realizar reserva de ningún tipo, porque entendemos que desde Oracle que el cloud debe ser un entorno ágil, flexible, donde la evolución del proyecto y de las necesidades pueden cambiar, y por lo tanto no llevamos este modelo a tener que realizar reserva. Igualmente no hay pago upfront, sino mensual, y los precios que vamos a enseñar son para cualquier región, ¿de acuerdo? Y esto es porque nuestros precios son consistentes e iguales en todas las regiones, quizás con la salvedad del tráfico saliente, pero por región, pero bueno, que no es un elemento diferencial en este momento. Si hacemos la comparativa respecto a los precios que teníamos antes, ¿vale? Pues aquí observáis el ahorro que se puede llegar a conseguir al desplegar esa misma infraestructura en el cloud de Oracle, ¿de acuerdo? Son ahorros de más del 65% respecto a Azure o AWS, y en todos los ámbitos, tanto en el de máquinas virtuales, como el de red, como en el de tráfico saliente. Y muy importante, estos ahorros no son a costa de rendimiento, ¿de acuerdo? Como veis en empresas de comparativas realizada por Cloud Mercator, que es una empresa independiente, pues nuestro ratio de precio-rendimiento es el mejor respecto a la competencia. Si vamos entrando en cada una de las áreas, por ejemplo, nuestro modelo es mucho más sencillo en el despliegue. Para AWS y Azure necesitamos desplegar hasta 3 tipos diferentes de máquinas, mientras que en Cloud de Oracle necesitamos un solo tipo. En AWS tenemos, pues para este caso, bueno, tenemos hasta 586 distintos tipos de máquinas. En Azure tenemos hasta 633. Incluso cuando vas a la ayuda para poder escoger cuál es la máquina virtual más adecuada, te ofrece todavía pues distintas opciones. Y esto con Oracle Cloud es extremadamente sencillo. Es escoger el tipo de procesador
el rendimiento, el número de cores, la memoria exacta. No tenemos por qué acogernos a unas memorias, a una cantidad de memoria que nos indique el proveedor. Podemos poner 3 gigas, 4 o 5 gigas de memoria y después seleccionar el rendimiento de disco. Por lo tanto, el modelo de despliegue en cómputo es extremadamente sencillo. ¿Y qué decir de la parte de almacenamiento? En el área de almacenamiento, si vemos la franja de arriba, que serían los discos equivalentes, bueno, pues en vemos un ahorro de nuevo de hasta 43 veces respecto a AWS. Estos son los costes anualizados, ¿vale? Hemos puesto volumen, todos son discos SSD. En Oracle Cloud no existen discos mecánicos, por lo tanto hemos escogido SSD estándar para Azure, por ejemplo, y 300 gigas de volúmenes. En Azure, por ejemplo, ya sabéis, tenemos que escoger cuál es el tamaño de volumen a priori. En este caso, el más cercano a 300 era de 512, con lo cual estamos ya pues perdiendo parte, ¿no?, del almacenamiento estamos excediendo en el uso que realmente necesitamos. El número de IOPS más cercano es el de AWS con 3.000 frente a los 18.000 que conseguimos en OCI. Y si nos fijamos, pues para tener unas características similares en AWS, por ejemplo, pues el precio sería, se multiplicaría por 10, ¿vale? Para poder tener las mismas capacidades. Ya veis, el almacenamiento en AWS requiere de escoger qué tipo de disco, incluso pues aprovisionar o no el número de IOPS. En AWS lo que nos hemos encontrado es eso, que los tamaños son un número concreto de tamaños de disco, e incluso no todos los tipos de disco SSD están disponibles para todos los tipos de máquinas ni en todas las regiones, y nuestro almacenamiento es consistente en todas las regiones. Es tan sencillo como escoger el número del tamaño y el número y el valor de rendimiento. Por lo tanto, nuestra infraestructura es infinitamente mucho más flexible. Todo esto, como os he dicho antes, estamos viendo muchos aspectos de precio, pero ya os he indicado que no es a costa de rendimiento, pero además ofreciendo SLAs. SLAs y no solo de disponibilidad, sino SLAs únicos como proveedor cloud a nivel de rendimiento y a nivel de gestión. Oracle Cloud asegura cuál es el rendimiento que va a tener en sus discos y en su red, y va a asegurar también que podáis en todo momento acceder a vuestros servicios para manejarlos, para detenerlos, para modificarlos. No solamente que esté disponible, eso ya se espera. Y además, aquí veis en verde, no existe un coste adicional para abrir tickets o para soporte. Nuestros precios, todos los que hemos indicado en la parte superior o al principio, son con el soporte incluido, ¿vale? Y en los otros casos no los hemos añadido, ¿de acuerdo? A los costes incluidos al principio habría que añadirles el soporte. Nuestro cloud está ya disponible en más de 41 regiones, creo que ya 44, con las zonas soberanas que se desplegarán o que estarán disponibles a partir de final de este mes. Y como veis, ya sabéis, en AWS, en Azure, pues los servicios son disponibles y los costes son diferentes, dependiendo de en qué región despleguéis. En Oracle Cloud, los costes y los precios son iguales en todas las regiones, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuestros despliegues a nivel mundial pueden ser valorados de una manera independiente a donde finalmente los despleguéis. Un aspecto muy importante en las arquitecturas cloud, el tráfico de salida. Ya veis que es uno de los factores diferenciales. En OCI, bueno, igual que en todos los proveedores, el tráfico de entrada es gratuito, pero en OCI tenéis hasta 10 terabytes gratuitos de tráfico de salida por región y mes. Así que ya veis, en el escenario que hemos planteado, los costes en AWS y en Azure pues se disparan para tener un tráfico de salida de hasta 4,4 teras, mientras que en OCI no incurrimos en ningún coste. Si viésemos cuál es el coste de tráficos a nivel público y privado comparativamente en comparación con AWS, pues veis como en un caso en AWS crecen casi que exponencialmente y en OCI se mantienen igualmente planos. Y una comparativa también de precios respecto a más proveedores. Ya veis que el precio de
tráfico de salida de OCI es de manera consistente el más bajo de todos los proveedores cloud del mercado. Costes que a veces son ocultos y que no aparecen en la primera arquitectura cuando las montamos. Pues los gateways para a través de Internet, o en nuestro caso, hemos añadido un gateway, un NAT gateway para el tráfico para las redes privadas, un transit gateway para tener una gestión centralizada de rutas, los balanzadores de carga y poner en marcha una VPN site-to-site. Todo eso en OCI es gratuito y, como veis, en los otros proveedores tienen un coste adicional. No parecen costes aquí significativos, pero al final son elementos que suman en la cuenta. Y por último, pues indicar un aspecto al que no vamos a entrar en detalle, pero que tengáis en cuenta porque, ya digo, no los hemos incluido en esa arquitectura, pero que podéis disponer de ellos, y son todos los servicios de seguridad. Los servicios de seguridad con capa gratuita o completamente gratis que tenéis en OCI son muchísimos, ¿vale? Desde un primer Web Application Firewall que habéis visto antes con una primera instancia gratuita, hasta servicios de CloudGuard o de Threat Intelligence, que forma parte, y de detección de amenazas, que son también gratuitos, que podríamos incorporar en esa arquitectura. Si estuvierais interesados en ver la comparativa, pues nada, estamos a vuestra disposición, y voy a pasar la palabra a mi compañero Paco, que os va a enseñar otro escenario, en este caso igualmente con software Oracle para GD Edwards. Y sin más, pues aquí paso la palabra a Paco. Gracias, Antonio. Pues el caso de uso que yo voy a explicar, como ha dicho Antonio, es el caso de uno de nuestros aplicativos, ¿no? Típico, por ejemplo, GD Edwards, ¿no? En este caso, a ver si yo mismo no puedo manejar mi propia ahora. En este caso, el escenario vino de un ejemplo de un cliente que tenía su infraestructura montada en Amazon, ¿no? Y requería del uso de una base de datos gestionada, ¿no? Hemos intentado hacer esta comparativa con los otros hiperescalares también, pero como Ricardo ha explicado antes, solo podemos hacer esto con Amazon y con OCI, porque Azure, por ejemplo, provee máquinas de marketplace de su marketplace en que se despliega en IaaS, pero no es una base de datos gestionada, y en Google no podemos hacer este tipo de despliegues, ¿no? La base de datos que estaba usando en concreto este cliente era una Standard Edition, en una shape muy parecida a la que ha enseñado antes Ricardo. En este caso, la diferencia es que el almacenamiento es de 4 terabytes, y pues nosotros lo vamos a comparar con una base de datos, en este caso DBCS, con la licencia incluida, igual que era el caso de Amazon. Y encima de esto va el GD Edwards Enterprise One con 45 usuarios y haciendo uso de la Technology Foundation. Una pequeña diferencia que ya podéis ver aquí es que para bases de datos nosotros ponemos 16 GB por CPU frente a los 32 que trae esa shape de Amazon, ¿no? O sea que ya de entrada estamos ofreciendo servicios gestionados igualmente, pero con el doble de memoria RAM, ¿no? En este caso. Esta es la arquitectura que nos propuso el cliente, o que tenía el cliente para su GD Edwards. Y como veis, ¿no? Ahí hay unas shape, ¿no? Que, como ha explicado antes Antonio, no me voy a repetir, pues tienes que conocer qué es cada una de esas shapes y demás. Por suerte aquí el cliente nos compartió su listado de CPUs y RAM y almacenamiento, de tal manera que pudimos hacer esa comparativa uno a uno, ¿no? Pero aquí lo que yo he hecho ha sido meter esas shapes actualizadas, ¿no? Porque en este caso tiene ya algún tiempo y hemos querido poner los precios actualizados, meter esas shapes a día de hoy en la calculadora de Amazon. Hemos puesto el pago de 1 year upfront, o sea, un año por adelantado, que es como salía un precio más beneficioso en Amazon. Como decíamos, hemos usado la calculadora, podéis luego revisarlo vosotros mismos. Y
la última línea es esa base de datos RDS de la que hablábamos antes, ¿no? Hemos puesto esa misma arquitectura en OCI. Como veis aquí, yo no hago distinción de shapes porque, como decimos, nosotros utilizamos esa flexibilidad que nos permite elegir el procesador, el número de CPU, la memoria y el almacenamiento. Yo en este caso he utilizado las E4, que son las AMD. Veis aquí que igual que ha enseñado antes Antonio, ¿no? Seleccionamos el tipo de core, la CPU y la memoria. Sí que veis con respecto a Amazon, ¿no? Que yo estoy poniendo la mitad de OCPUs que vCPUs tenían ellos. ¿Y por qué? Es porque nosotros damos core dedicado y no threads del procesador o hilos de reloj, y por lo tanto cada OCPU equivale a 2 virtual. Y además nosotros, como te damos el core dedicado para la máquina, no hacemos ningún tipo de oversubscription, ni vas a tener vecinos ruidosos, otro cliente dentro del mismo cloud que está haciendo uso de ese procesador y podría llegarte a afectar en el performance, ¿no? En este caso el core es dedicado para cada máquina. Así que ya simplemente moviendo el escenario ASIS estamos teniendo ya una mejora en cuanto al tema de los procesadores, ¿no? Porque como enseñaba antes Antonio, en nuestro ratio price performance que tenemos, pues es el mejor. Adicionalmente, pues nosotros somos el fabricante de JD Edwards y esto nos va a permitir, primero, que podemos desplegarlo con un solo clic, así que esas migraciones a nuestro OCI, ya sea desde otro proveedor o sea desde on-prem a nuestro OCI, pues se facilitan mucho porque tenemos la máquina de Marketplace que directamente se despliega. En cuanto a la infraestructura, me repito un poco lo que decía antes, ¿no? Lo de no vecinos ruidosos, no hacemos oversubscription, tenemos redes aisladas y los procesadores dedicados. Y además, pues tenemos la opción de diferentes opciones de base de datos que solo están disponibles en nuestro cloud, ¿no? Por ejemplo, hacer uso de un autónomo o montar una base de datos en rack que no se puede en otros hiperescalares o hacer uso de esa data. También podemos utilizar algunas de las herramientas que nos provee nuestro cloud, como el Observability and Management de nuestra consola, para poder monitorizar todo el stack en este caso, del JD Edwards. Las SLA, que lo comentaba, yo me estoy repitiendo un poco, me apoyo en lo que ha dicho mis compañeros, tanto Ricardo como Antonio, pero las SLA, en este caso, de disponibilidad, gestión y performance, la de disponibilidad ya la ofrece otros hiperescalares, las otras dos solo la ofrece Oracle. Y otra cosa con respecto al soporte es que como el JD Edwards es un producto Oracle y está desplegado en una nube de Oracle, tenéis un único punto en el que abrir un caso en soporte, ¿no? Y encima esa sinergia entre los dos equipos pues puede hacer incluso que cualquier resolución se realice incluso antes, ¿no? Entonces, volviendo a las comparativas, pues ya lo veis ahí, ¿no? Hasta un 59% de ahorro. Y no por menos, no ofreciendo un servicio inferior, sino como decimos, con el performance mejorado por todo esto, yéndonos a una base de datos igual o superior a la de Amazon y con todas las ventajas que os he explicado antes. Además ahorramos un 60%. Pero Ricardo antes ha estado hablando del programa de Bring Your Own License. Y uno de los apartados del programa nos decía, y lo señalo por aquí abajo, ¿no? Que para cada 10 usuarios que tengamos de la Technology Foundation para JD Edwards, tenemos derecho al uso de una OCPU en el programa Beyond del Autonomous. Entonces, ¿qué escenario le planteamos al cliente que trajo este caso de uso y qué escenario podemos plantear aquí? Pues, oye, y si hacemos uso, nos deshacemos del pago de la licencia de la base de datos y hacemos uso de este programa Beyond para traer esa base de datos al Autonomous, ¿no? Entonces, en el escenario anterior, Beyond no se puede hacer con RDS. No sé si algún JD Edwards hay por ahí que está utilizando RDS que cree que puede usar Beyond.
Cuidado, que no se puede, pero en este caso lo que hacemos es hacer uso de esa licencia de JD Edwards que el cliente ya está pagando y que va a seguir pagando. Y en ese escenario vamos a 4 OCPUs de Autonomous, que como enseñaba Ricardo antes, pues se trata de un Fórmula 1, no se trata de una base de datos como la Standard Edition en RDS. Estamos hablando de la base de datos con todas las opciones. No me voy a repetir lo que habéis oído antes, se repite aquí. Estamos hablando del Fórmula 1 y aún así, aún yéndonos a una base de datos autónomos que con este rendimiento tan superior a la base de datos estándar, seguimos ahorrando un 36%. Pero vamos a dar esa misma vuelta de tuerca que hablaba Ricardo antes. Y si hablamos de la carga de esa base de datos durante el día, ¿no? Ese escenario de que podamos tener algunos batch por la noche y el uso, digamos, en horario de oficina, de que estamos haciendo uso de nuestro JD Edwards, que es donde estamos, digamos, haciendo trabajar a la base de datos. Pues si hacemos uso de ese escenario de autoescalado que la base de datos nos permite, que esto es una feature única, nadie más puede escalar en caliente una base de datos, ¿no? Pues si hacemos uso de ese autoscale, veis que es la misma, pero veis que el precio obviamente ha bajado significativamente y que los ahorros en este caso son del 47% con respecto al mismo escenario en Amazon y haciendo uso de una base de datos y de las prestaciones que no tienen nada que ver con la otra. Es la noche y el día, ¿no? Es del Mercedes que decía Ricardo antes al Fórmula 1, ¿no? Yo con esto concluyo mi parte y le voy a dar la palabra a Manuel, que os va a explicar el siguiente caso de uso. Como yo me mute, ¿vale? Hablas tú por aquí, vale. Sí, espero que me escuches correctamente. Muy buenas tardes a todos. Vamos a finalizar los casos de uso con una comparativa sobre nuestra solución de VMware, que se denomina OCVS, que es el acrónimo de Oracle Cloud VMware Solution, ¿no? Vamos a describir la solución, sus principales diferenciadores y también hemos hecho una comparativa con respecto a AWS. A ver si funciona. Espera, hay que hacer clic aquí, como he hecho. Ahí. Vale. Pues para los que no los conozcáis, bueno, pues tenemos una solución de VMware en Oracle Cloud. Es una solución y una propuesta que hace Oracle con VMware muy disruptiva y muy diferente a la que podéis encontrar con otros proveedores cloud, como puede ser AWS, Google o Azure. En el caso de Oracle es muy diferente. ¿Por qué? Porque somos el único proveedor en el que el servicio de VMware está 100% integrado de forma nativa en nuestra nube. Y aparte somos los únicos que damos una capacidad de gestión total del entorno de VMware de forma similar a la que tenéis o la que estáis haciendo actualmente en vuestro clúster de VMware, ¿no? Somos los únicos que proporcionamos acceso root y por tanto vais a tener capacidad de gestión total, ¿no? Si pudiéramos resumir un poco cuáles son los principales diferenciadores de nuestra solución de VMware en Oracle Cloud, yo lo resumiría primero en esa capacidad de gestión total con acceso root, la privacidad del entorno, porque al final tenéis un entorno de VMware privado para vosotros, pero en la nube, y también el que proporciona una mayor seguridad, ya que se beneficia de todas las capacidades de seguridad que ofrece Oracle Cloud, ¿no? Que está construido sobre el paradigma de conseguir una máxima seguridad, ¿no? Al final decimos que OCVS es exactamente igual a VMware, ¿no? Como veis aquí, vais a seguir utilizando en la nube las mismas herramientas de VMware que venís utilizando, como pueden ser el vCenter, el vSAN, la gestión de redes con NSXT, etc. En el caso de la nube, lo único que cambia es que Oracle asume como proveedor cloud pues, la gestión de la infraestructura de los hosts XI, que serían servidores bare metal, que estarían 100% integrados en vuestra VCN, en vuestra red privada, y que correría a cargo de Oracle, ¿no? Al final, ¿qué tenéis? Pues tenéis un entorno VMware en la nube, con una operación similar y con un tuning una optimización a la que podéis tener también en on-premise, pero con todas las ventajas que ofrece la nube de Oracle, la elasticidad horizontal, el poder escalar y también el cambiar ese CAPEX por un modelo de suscripción a modo OPEX, ¿no? ¿Sí que pasa?
¿Cuáles son los diferentes casos de uso más comunes en cuanto a migración o uso de VMware en la nube? Pues en primer lugar, el poder extender la capacidad de vuestro clúster, ¿vale? Para aquellos casos de empresas que tengáis ya un clúster de VMware on-premise que esté ya cerca de su límite a nivel de expansión, pues qué mejor utilización de OCVS como vuestra herramienta, vuestro clúster en la nube, para extender vuestro clúster haciendo uso de nuestra solución de VMware. Y como he dicho, se utilizan las mismas herramientas que trae VMware. En este caso se podría extender el clúster haciendo uso de nuestra licencia de Hybrid Cloud Extension, HCX, que es una licencia que proporciona VMware, y por tanto podéis balancear la carga entre los dos entornos, ¿no? El siguiente caso de uso podría ser pues, un escenario de Disaster Recovery. Y aquí, pues, dependiendo de vuestro tipo de requisito en cuanto a downtime, ¿no? Cuánto tiempo podéis estar en parada, pues se pueden abrir múltiples escenarios, desde un escenario en el que tengáis un clúster de VMware replicado y en tiempo real en la nube de Oracle, a un escenario de, por ejemplo, de instanciar el clúster de Oracle en Oracle, el clúster de VMware en Oracle Cloud en el momento de que haya un desastre, gracias a que la solución de VMware en Oracle Cloud se puede instanciar y provisionar en tan solo 2 horas. Y el último caso de uso pues, puede ser el mover, el plantearse toda la carga de trabajo, todas las vuestras máquinas virtuales que tengáis en vuestro entorno de VMware, pues pasarlo directamente a un modelo cloud con las ventajas que he comentado al principio de mi presentación, ¿no? Esta slide puede que algunos ya la haya visto en otros webinars. Es muy gráfica y resume de forma muy clara cuáles son nuestros principales diferenciadores con respecto a otros proveedores de cloud público, como puede ser AWS, Azure o Google. Como he dicho, al final el entorno de VMware en la nube de Oracle es un entorno Customer Managed, es decir, tenéis capacidad de control y de gestión total, ¿vale? Tenéis acceso root al entorno. Tenéis también controls sobre cuándo aplicar parches o cuándo actualizar vuestro clúster, vuestras herramientas software de VMware. A nivel de privacidad, Oracle no tiene ningún tipo de visibilidad de lo que estáis haciendo en vuestro entorno. Y también una de las ventajas que ofrecemos en Oracle Cloud es lo que hemos comentado y lo que han comentado mis compañeros es los costes de red, ¿no? Tenemos hasta 10 terabytes gratuitos al mes y para esto, para muchas empresas, pues puede ser un coste bastante significativo, ¿no? Que ahorraría mucho con Oracle Cloud. Si pasamos un poco a comparar más en detalle, aquí veis una comparativa en modo de los diferentes principales actores de nube pública. Y bueno, resumo un poco lo que he comentado, ¿no? Por un lado, nosotros somos los únicos que proporcionamos control total, damos acceso root, control total sobre los upgrades y sobre la aplicación de parches de seguridad. El despliegue del entorno, como he dicho, se realiza sobre la misma red virtual, ¿vale? La misma red que desplegáis en la nube. Esto, a diferencia de otros proveedores, difiere mucho porque en el resto de proveedores el tenant o el clúster de VMware está separado y requiere de una VPC diferente o de una red diferente y al final requiere de una complejidad adicional por el tema de interconexión del clúster de VMware con el resto de vuestras aplicaciones que tengáis en la nube. Y un aspecto muy importante también, perdón, es la disponibilidad, ¿no? Nosotros estamos disponibles en la solución de VMware en todas las regiones de cloud de Oracle. Actualmente estamos disponibles en 42 regiones. El resto de proveedores no tiene un conjunto limitado de regiones en la cual está disponible. Y, por ejemplo, en el caso de AWS, que es el que nos vamos a centrar en cuanto a costes, pues no está disponible todavía el desplegar el VMware, por ejemplo, en Madrid, ¿no? O en la región que tenga AWS en España. Y por último, también destacar el soporte, que es un soporte unificado que lo proporcionaría Oracle frente a otras opciones en las que, bueno, que hay que lidiar tanto como con soporte de VMware como soporte del proveedor cloud. Si pasamos ya al escenario de costes, hemos hecho un dimensionamiento de partida de un clúster de VMware que consideramos puede ser medio para el sector SMB, ¿no? Hemos considerado un total de 120 máquinas virtuales, a una media de 3 virtual CPUs por cada máquina virtual, con lo cual nos da un total de 360 virtual CPUs, una tasa de oversubscription de 1 a 4 y una media de 16 GB de RAM por cada máquina virtual, ¿no? Y luego también, pues, uso típico de porcentaje de uso de CPU y de memoria, ¿no? Con este escenario de partida, perdón, al final el dimensionamiento de la nube comprendería 3 hosts, ¿no? Tanto en AWS como en VMware. Por un lado, como veis aquí, en el caso de AWS tendríamos que regirnos y utilizar la región de Europe Central, que estaría en Alemania,
Como he dicho anteriormente, en el caso de Oracle podéis utilizar las 42 regiones que tenemos actualmente, incluyendo la región de Madrid, ¿no? A nivel de host SX, se utilizaría en el caso de AWS el host i3n Metal, ¿vale? Que es el host que utilizaría en AWS. En el caso de Oracle tenemos dos opciones, tanto con Intel como con AMD, ¿no? Y aquí veis un poco las especificaciones que darían cada uno en cuanto a número de cores, memoria y también almacenamiento local. Para el tema de la comparativa nos hemos ido directamente al comparador de precios o al calculador de precios de VMware. Para el caso de AWS, hemos elegido, como he dicho, 3 hosts, un plan de suscripción a 3 años, que sería el que proporcionaría un mayor número de ahorro en costes, pago upfront también, que es el que proporciona un mayor número de ahorro, y también hemos elegido la licencia HCX Advanced, que también es un extra que estaría incluido también en la versión Oracle. Al final intentamos comparar manzanas con manzanas, ¿no? Que es la misma configuración tanto en AWS como en Oracle, ¿no? Y como veis aquí en la pantalla, el coste total estimado para la solución en AWS sería unos 640.000 euros a 3 años. Si vemos cómo quedaría la comparativa con Oracle, pues como veis aquí, para el mismo tipo de compromiso en cuanto a contrato a 3 años con 3 hosts, veis aquí que el ahorro es bastante considerable. En concreto, para el caso de AMD, el ahorro es de casi el 40%. Y si comparamos también con Intel, pues el ahorro también es bastante significativo. Pero es que no solo el ahorro, sino también es que, como comentó antes mi compañero Paco, damos más recursos a un menor coste, ¿no? Como veis en la tabla de abajo, pues tanto con la Shape de AMD como con Intel, o damos más memoria, más almacenamiento, o en el caso de Intel estamos dando incluso más cores, ¿no? Con lo cual, la capacidad de expansión y el rendimiento del clúster será mucho mayor que en Oracle que en AWS. Este tipo de comparativa la hemos hecho, como he dicho, con un tipo de shape que denominamos Dense.io, que es para un tipo de clúster que requiere un alto rendimiento en cuanto a computación, pero también en cuanto a lectura en disco, ¿no? Que por eso tienen los servidores máquinas con disco local. Además, para entornos que son un poco más, que no requieren este tipo de disco local y para casos de uso más pequeñitos, ¿vale? Para entornos que tengan clústeres de VMware que sean un número menor de máquinas virtuales, tenemos también una opción que le denominamos con Standard Shapes, que no tienen ese tipo de disco local, pero que también tienen un punto de entrada mucho más bajo, ¿vale? Como veis aquí, hay diferentes opciones con un menor número de cores por host, que puede ser hasta 16 cores por host en el caso de que utilicemos procesadores Intel. No existiría el VSAM porque no estaría basado en disco local, sino también utilizaríamos nuestros servicios de block storage. Y en este caso, para un contrato a un año, por ejemplo, el coste mensual quedaría muy por debajo de los 10.000 euros al mes, ¿vale? Con lo cual, el ahorro es aún mayor que con respecto a la comparativa que hemos hecho, pero es que además podría dimensionarse mucho más optimizado para clústeres más pequeños, como he dicho, en cuanto a tamaño. Y con esto finalizo y cedo la palabra de nuevo a mi compañero Paco. Que bueno, pues ya creo que estamos casi fuera de tiempo, pero contaros muy rápido que hasta el 31 de agosto, o sea, que el mes de vacaciones, en vez de ir a la playa, os recomiendo sacaros una certificación de Oracle, porque son gratuitas hasta el 31 de agosto, que podéis probar nuestro cloud con 30 días y $300 de crédito. Ahí podéis acceder además a una parte que siempre que llamamos Always Free, en el que hay una serie de bases de datos de máquinas virtuales siempre disponibles a coste cero, así que para que probéis nuestro cloud. Y hablaros de un último caso de uso, el vuestro, ¿no? Contactar con vuestro equipo comercial, que os hacemos el estudio sin compromiso y seguro que vais a conseguir performance y ahorro con nuestro cloud. Pues seguidnos en LinkedIn para más publicaciones y con esto hemos acabado. ¡Feliz verano a todos! Para grabar. Sí.